Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo, esa alegría que yo siento aquí en mi vida. Yo no arranco por la gloria de ese mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo, yo tengo gozo, tengo alegría. Con Jesús tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Ahora lo ponemos. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta noche y dándole gracias al Señor por su misericordia. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos todo honor, Señor. Te exaltamos y venimos reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu señorío. Tú eres digno, Señor, de ser alabado y de ser glorificado. En esta noche, Señor, suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ministranos, Señor, de acuerdo a la necesidad. Háblanos en esta noche. Danos una palabra que sea apostólica, que sea profética, que sea evangelística, Señor, que sea pastoral y magistral en el nombre poderoso de Jesucristo. Derrama de tu Espíritu Santo en tanto que predicamos tu palabra, trayendo revelación y sabiduría, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Ya estamos acá, un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, que está allá a un lado, ¿verdad? Y pues ella hace las anotaciones. Detrás de cámara se encuentra la hermana Sayan Yamilet, que es mi hija. Y también nos ayuda pues a ver algunas palabras en el diccionario de vez en cuando, ¿verdad? Que necesitamos aclararlas. Hermanos, hemos estado hablando de la apostasía irreversible y ya hablamos que hay dos tipos de apostasía. La reversible, que es cuando Dios tiene misericordia de una persona y aquella persona se arrepiente, se convierte a Dios y es restaurado o restaurada. Pero la irreversible es aquella apostasía en la que la persona cierra su corazón, se endurece de tal manera, hermanos, que ha llegado a un proceso de involución profundo, ¿verdad? De manera que, digámoslo así, ha llegado al último peldaño de involución en la apostasía. Y eso hemos estado hablando durante estos días, en lo que se refiere, hermanos, a la apostasía, cómo una persona va dando o va llegando o va involucionando, hermanos, hacia la apostasía. ¿Cuándo es que alguien va rumbo a la apostasía? Bueno, primero, cuando empieza a encubrir sus pecados. A eso le hemos puesto encubrimiento, el peldaño del encubrimiento. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces,
de ahí estuvimos hablando que el que encubre sus pecados, luego, hermanos, endurece su corazón. De tanto encubrir el pecado, ocultarlo, engordar ese pecado, hermanos, entonces se endurece su corazón. De manera, hermanos, que luego le sigue la incredulidad. Entonces ya aquí tenemos 3 escalones de involución hacia atrás. De manera, hermanos, que después de la incredulidad, entonces continúa la impiedad. Y la impiedad, hermanos, tiene que ver con alguien que conoce de Dios, pero practica el pecado. O sea, vive en el pecado. Entonces, a eso se le llama impiedad. O sea que un impío es una persona que conoce la palabra de Dios, pero no la obedece. Conoce la Biblia, sabe acerca de Dios, pero no le gusta obedecer al Señor. Entonces, hermanos, esto vamos a tratarlo en esta noche. Entonces, allá dice que es por ello que nosotros no podemos mantenernos en una condición de pecado, porque terminaríamos apartándonos definitivamente del Señor. Entonces, no podemos ni debemos permitir, hermanos, que el pecado se vaya apoderando de nuestro corazón. Por eso no debemos encubrirlo. Debemos ir rápidamente ante el Señor cuando hemos fallado. Debemos pedirle perdón al Señor. Entonces, la Biblia acá, hermano, nos dice que el cristiano nunca debe guardar o nunca debe encubrir sus pecados, porque no va a prosperar. El que encubre sus pecados, decíamos hace unos momentos, no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta alcanza el perdón, alcanza la misericordia y también prospera. Entonces, la palabra de Dios, hermano, nos enseña allá en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 5, que si alguno ha pecado entre nosotros, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hablemos un momento acerca de la impiedad. Ese peldaño que acabamos de mencionar. Ya llevamos 4 con este que estamos mencionando. El primero fue encubrimiento. El segundo, endurecimiento. Y el tercero, incredulidad. Y este cuarto es la impiedad. Estamos hablando entonces de escalones hacia abajo, hermanos, es decir, una persona que va involucionando. En lugar de avanzar, va retrocediendo. Entonces, la impiedad, hermanos, es seguir pecando. La impiedad es caer de esta manera, hermanos. La impiedad, pues, es pecar con conciencia. Entonces, muchos de nosotros nos hemos comportado en algún momento como impíos. Ay, hermano, eso suena fuerte, ¿verdad? Pero yo no estoy atacándole, solo estoy explicando. Muchos de nosotros nos hemos comportado como impíos. Por ejemplo, un hombre que sabe que debe proveer a su casa y no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, y ya vimos, ¿verdad?, que está a encubrir, luego endurecer y luego incredulidad. Entonces, es peor que un incrédulo, entonces es un impío. Es un impío porque no practica la palabra de Dios. La mujer que dice, no, ya no es el tiempo de amarrar los perros con longaniza, dicen algunos, ¿verdad? Antes las mujeres se dejaban. Y hermanos, tampoco estamos abogando por el machismo y tampoco por el feminismo. O sea que la mujer debe sujetarse a su esposo, pero el varón debe, hermanos, aprender a ser la autoridad, pero a practicarla con amor. No puede estar maltratando a su mujer, porque a veces se vuelve una mala costumbre, hermanos, y nos volvemos impíos. Entonces, la impiedad viene de la palabra asebeia, y esa palabra está en el numeral
763 del diccionario Strong. Y cuando hablamos de impiedad, hermanos, estamos hablando de maldad, estamos hablando de perversidad, estamos hablando, hermanos, de palabras, por ejemplo, en hebreo es rasha, viene de la palabra resha y risha. Entonces, esas palabras, hermanos, significan estar equivocado. Entonces, un impío es una persona, hermanos, que en la vida práctica está equivocado, aunque tenga conocimiento de una doctrina sana. Su práctica no va de acuerdo con lo que sabe. Entonces, hermanos, la impiedad es alguien que está perturbado, alguien que ha violado los reglamentos de Dios, alguien que se aparta, alguien que comete injusticia, alguien que es malo, alguien que practica el mal moral, alguien que es falso. O sea, le preguntan, ¿es usted cristiano? Sí, soy cristiano, pero no practica el cristianismo. Esa persona es falsa. La Biblia dice que el apóstol Pablo hablaba de falsos hermanos. O sea que en estos tiempos, hermanos, no solamente van a haber falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, sino también van a haber falsos hermanos, o sea, impíos. Y eso también tiene que ver con actuar inicuamente, con dañar. Es una persona activamente mala, alguien que es ajeno a la verdad, alguien que está condenado, alguien que es culpable, que es delincuente, que es un malvado, incluso es un pecador, pero ha trascendido, ha involucionado a impío, es un perverso. Incluso ahí la palabra impío, hermanos, se traduce también como maltratar, es un maltratador. Así que si usted es jefe en su trabajo y maltrata a sus trabajadores, puede estar cayendo en la impiedad. Si usted es esposa, mujer, y maltrata a sus hijos, a su esposo, está practicando la impiedad. Si como varones maltratamos a nuestros hijos y los seguimos, pues los maltratamos, hermanos, con palabras, con acciones, con tal vez hasta con violencia física, entonces ahí hay impiedad, hermano. Entonces pasemos a lo siguiente. Romanos capítulo 1, verso 18, dice: ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces la ira de Dios, hermanos, se revela, se muestra desde el cielo contra toda impiedad, pero también contra toda injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. O sea, un impío, hermanos, está obstruyendo la verdad. Porque la gente, cuando nosotros actuamos impíamente, la gente nos ve, ya nos ha identificado como cristianos, pero cuando nos ve actuar como impíos, entonces lejos de ayudar a que el mensaje del evangelio avance, obstruimos la verdad. Una mujer que no se sujeta a su marido, dice la Biblia que está siendo causa de que su marido blasfeme en contra de Dios y en contra de la iglesia, en contra de la palabra de Dios. Entonces le decía hace unos días que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces si la mujer o el hombre actúan impíamente y la pareja habla mal de la doctrina, de la enseñanza de la iglesia, entonces, hermanos, ambos están mal. En un caso, ¿verdad?, que ocurrió en una iglesia, llegando el pastor a la casa de una persona, decía uno de los familiares: mire, mi familiar, mi pariente,
se comporta de manera mala. Y yo le digo, eso es lo que te enseña el pastor. Y entonces el pastor le dice, bueno, es que nosotros no le enseñamos eso. Ellos toman actitudes. Sí, dice, pero es que se la pasa en la iglesia y entonces luego viene acá y actúa de manera incorrecta. De manera que, por eso le digo a ella, si eso es lo que le enseña. Entonces, hermanos, la palabra del Señor, la verdad, es obstruida por la impiedad. La impiedad es actuar con injusticia también. Eso lo encontramos aquí, hermanos, en este texto. Entonces, veamos lo siguiente. Para que nosotros no caigamos en la impiedad, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 16, nos aconseja y nos dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Es decir, cuando se refiere a profanas, está hablando de palabras vulgares, de palabras irreverentes. Debemos evitar las palabras irreverentes, las palabras vulgares. Usted sabe que en el mundo, hermanos, ahorita la gente dice disparates y medio, groserías, hermano. Va uno caminando con la esposa y los hijos y hasta los jóvenes, las muchachas, palabras, hermanos, que antes, si uno la hubiera mencionado en la casa, ay, hermano, que Angelina Jolie ni que nada, ¿verdad? No hubiera quedado en los labios bien gruesos, hermano, de un golpe. ¿Por qué? Porque eso es vulgaridad. Imagínense entonces una persona que siendo cristiana diga palabras profanas, diga palabras irreverentes o palabras vanas. Por eso dice, evita palabras profanas y vanas, que no son llamadas palabras, sino palabrerías. Entonces, hermanos, la palabra vana, palabrería, significa discutir inútilmente, discutir sin sentido. Cuando usted está discutiendo con alguien que conoce la palabra de Dios y le dice, mira, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el Espíritu Santo de que se hable en lenguas, que se profetice, yo no creo. ¿Para qué vas a discutir con esa persona? Si el Señor no lo convence, menos tú, o menos usted. Entonces, hermanos, debemos evitar las profanas y las vanas palabrerías, porque dice que conducen o conducirán más y más. Ese más y más es un proceso. Va a ir conduciendo a una persona más y más a una actitud impía, a la impiedad. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros chequemos con quién platicamos. Porque dice un texto de la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces van corrompiendo a la persona hasta llevarlo a la impiedad. Entonces, ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que hablas. El chisme es algo que no tiene sentido. No te conviene, no nos conviene, hermanos. En 2 de Timoteo aparecen unas personas que son impías. Dice 2 de Timoteo 3:8 y habla de algunas características de estas personas y dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, fíjese, resistieron a Moisés, o sea, se opusieron al ministro. Los impíos se oponen a los ministros del Señor. Y dice, así también estos resisten a la verdad. Entonces, resisten al ministro, resisten al pastor, se oponen al pastor y se oponen también a la verdad, a lo que predica el pastor. Y dice, hombres corruptos de entendimiento, están corrompidos, se corrompieron en su entendimiento, creen saber mucho, son sabios en su propia opinión,
pero se han corrompido. Y luego dice, réprobos en cuanto a la fe. No sé si tiene por ahí, ayúdame, ¿qué significa réprobos? Yo le entiendo que es una persona que está reprobada, ¿verdad? En cuanto a la fe, a la doctrina, a la confianza en el Señor. Es una persona que no cree en el Señor, que no cree en su palabra, está reprobado. Que según la religión católica está condenado a las penas del infierno. A ver, pero búscalo en el... Que ha sido condenada por herejía. Ok, un réprobo es un hereje. Está en contra de la doctrina sana. Entonces, hermanos, acá, aquí en este texto, entonces hay características de una persona impía. Ahora, Tito capítulo 2, verso 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a la impiedad. Así que yo le invito a que a esta hora, ahí donde está, dígalo conmigo, pero dígalo de corazón. Yo renuncio a toda impiedad. Renuncio a la impiedad. Renuncio a una actitud impía. Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es sobrio? Alguien que no está embriagado, que sus sentidos están, bueno, la persona está en pleno uso de sus facultades, ¿verdad? No están embotados sus sentidos. Es una persona justa, es una persona que hace lo correcto, una persona que confía en Dios, es una persona piadosa. Entonces tenemos que renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. No sé si me ayudas ahí buscándolo en la traducción lenguaje actual. Sí, pero en la parte de abajo, ¿te acuerdas que en medio? No, ándale. Si lo puedes encontrar. Entonces, hermanos, renunciemos a la impiedad. Digamos, yo ya no quiero practicar la impiedad. Si el ministro está predicando que yo debo obedecer la palabra del Señor, pues hagámoslo. Si el ministro está predicando que yo debo amar a Dios, y entonces yo miro para otro lado y digo, pero aquel no lo está haciendo, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Porque usted no es impío. Deje que, dice la Biblia, deje que el impío siga cometiendo pecados, deje que el pecador siga pecando, pero que el justo se siga justificando. ¿Sí? Sí, ¿qué dice, man? Dice, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. No, Tito, capítulo 2, verso 12. Ajá. A ver, leer por favor. Pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Entonces, no sé si se escuchó, hermano, pero permíteme ver, lo voy a... Mire donde dejé mis lentes. A ver, hermano. Eso es lo que yo ya sea. Mire, dice Tito capítulo 2, verso 2. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles y pensar bien lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, pensemos bien en lo que hacemos. Abandonemos la impiedad. No nos conviene. Entonces acá, hermanos, encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice, fíjense qué importante es esto, hermanos. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Una persona que anda tras de la carne en sus deseos corrompidos es una persona que va involucionando,
que va, en lugar de avanzar espiritualmente, está retrocediendo y que busca lo prohibido y desprecia, es decir, no hacen caso a la autoridad. Esa es una persona impía. Una persona impía va retrocediendo. Una persona impía busca lo prohibido. Una persona impía desprecia la autoridad. No le interesa la autoridad. Perdón, pero acá en México decimos, me vale la autoridad. Me vale que mi esposo diga tal cosa, yo hago lo que quiero. Me vale que el pastor diga tal cosa, a mí no me importa, yo hago como se me antoja. Entonces, hermanos, eso es impiedad. Y luego dice que los impíos son atrevidos. O sea, son sinvergüenzas. Eso es lo que dice el diccionario Strong, hermano. Es alguien que no tiene escrúpulos, que no tiene vergüenza. Y son obstinados, son tercos. Luego dice, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades o de las majestades angélicas. Ellos blasfeman en contra de los ángeles, de los querubines, incluso, hermanos, de Satanás, de Luzbel, de los demonios. Dicen malas palabras, insultan, y eso son blasfemias. Entonces, hermanos, ya vimos pues que para ir retrocediendo hacia la apostasía, primero se encubre, segundo, se endurece el corazón, tercero, hay incredulidad, hermanos. Cuando el corazón ya se endurece, la persona deja de confiar en Dios, y luego llega al cuarto peldaño, que es la impiedad, y número 5, hermanos, llega a cauterizarse su corazón, su conciencia. Fíjese que esto es interesante, hermanos míos, porque veamos acá, ¿qué es cauterización? Después, hermanos, de que alguien se vuelve impío, la conciencia se cauteriza. De esta manera, pues, la conciencia que ya fue lavada en el bautismo en agua, va a ir involucionando. Cuando una persona ya se bautizó, hermanos, su conciencia ya fue purificada, ya fue limpiada, ya fue lavada. Hermanos, ya está bien. Ahora, como ha ido involucionando, ha ido guardando los pecados, no los quiere confesar, no quiere pedir perdón, porque quiere seguirlos practicando, y llega a la impiedad, hermanos, entonces llega a insensibilizarse su conciencia. Ya no siente mal, o ya no se siente mal cuando comete pecados. Eso es como, mire, le voy a poner un ejemplo. Es como la persona que le empieza un dolor de cabeza. Al principio, los primeros días, dice, me duele la cabeza. No fue al doctor, pasan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un mes, 2 meses, un año. El dolor sigue ahí, pero al año ya no siente aparentemente el dolor. El dolor sigue. Pero es que ya se acostumbró. Ya lo hizo parte de su vida, ese dolor. De manera, hermanos, que ya no se siente mal, aparentemente. Pero el mal sigue. Entonces hay personas que, aunque el pecado, la impiedad todavía está en su corazón, ya su conciencia no los acusa. Ya su conciencia no les funciona. ¿Por qué? Porque han ido insensibilizando su conciencia, la han cauterizado. Hebreos 10:22 dice, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Entonces tenemos que acercarnos al Señor con un corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Hermanos, tenemos que acercarnos y decir, Señor, yo te he ofendido en esto o en esto otro. Perdóname, Señor. Y hablarle al Señor, hermano. Si usted no quiere ir con su pastor y decirle, pastor,
y yo quiero que usted ore por mí porque no quiere a que sepan su pecado otras personas, vaya con el Señor, por lo menos, pues, perdón, no por lo menos, es lo más seguro. Porque a lo mejor, si le dice a su pastor, el pastor luego, en lugar de ayudarlo, le diga desde el púlpito, ¿verdad? Aunque muchas veces predicamos en contra del pecado, hermanos, no en contra del pecador. Hay gente que es muy sensible en eso. Son insensibles al pecado, pero sensibles cuando se les toca el mal. Entonces, acerquémonos con un corazón sincero, pero con plena certidumbre de fe, seguros que el Señor nos va a perdonar. Y debemos, hermanos, acercarnos teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, bautizado con agua de la palabra del Señor. Entonces, mire, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19, dice, guardando la fe y una buena conciencia. Entonces tenemos que guardar nuestra fe, la doctrina, la enseñanza, mantenernos confiando en el Señor, y entonces tendremos una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Cuando no guardamos la fe y cuando no tenemos una buena conciencia, hermanos, entonces naufragamos, nos hundimos en el mar de la turbulencia, de las aflicciones, en el mar del pecado. Porque, hermanos, la fe es como una embarcación. Los que estamos, hermanos, en la barca de la fe, como los discípulos, ¿verdad?, que estaban en la barca con Jesucristo, hermanos, no debemos tener temores. Entonces, guardemos la fe y una buena conciencia. Pero dice la Biblia, hermanos, en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, mire, dice claramente que en los últimos tiempos, aquí es importante que nosotros subrayemos, hermanos, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estos son los últimos días. La Biblia lo dice. Cuando el apóstol Pedro vio que la gente se burlaba cuando hablaban en lenguas en el aposento alto, el apóstol Pablo se paró y dijo, esto no están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, en los últimos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, dice la Biblia que algunos apostatarán de la fe. Se apartarán de la fe. ¿Y por qué se van a apartar de la fe? Porque prestan atención, prestan sus oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo lo he dicho y lo seguiré repitiendo hasta que le caiga el 20. Hay gente que enciende la televisión en Enlace, en algunas otras canales donde predican adventistas, testigos de Jehová, mormones, católicos. Hermanos, hasta los de Pare de Sufrir escuchan, le prestan el oído, le prestan atención a espíritus engañadores, hermanos, doctrinas que no son de Dios. Hasta eso que leen la mano, hermano, hay brujos, hechiceros en la televisión, también ahí los dejan. Bueno, por eso mucha gente es que va a apostatar, se va a apartar de la fe. Y dice luego el verso 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ya son insensibles. Cauterizar, mire de dónde viene esa palabra cauterizar, hermanos. Cauterizar es quemar con un hierro al rojo hasta hacer insensible la piel. Eso es cauterizar. Quemar
con un hierro al rojo vivo, de tal manera que la piel se vuelve insensible. Eso pasa en el alma, en la conciencia de mucha gente. Yo escuchaba a alguien diciendo que muchos hacen a la conciencia como aquella persona que cuando pasaba por una casa le salía ladrando un perro. Cada que le salía el perro ladrando, el hombre le daba una patada y el perro se iba ladrando y aullando. Al día siguiente volvía a pasar y le volvía a dar otra patada. Y todos los días, cada vez que le ladraba, le daba una patada al perro. Y llegó un día en que salió el perro y le dio una patada muy fuerte y lo mató. De manera que ya el perro ya no le ladraba. Así le pasa a mucha gente con su conciencia. Le dicen, está mal lo que haces, deja de tomar. Es que tomo porque Dios sabe por qué yo tomo. Nadie sabe lo que trae el costal, sino el que lo trae a cuesta. Y entonces tenemos maneras de matar al perro, de darle patadas al perro para que la conciencia no nos siga ladrando, no nos siga acusando. Y vuelve otra vez a cometer el error, la falla, el pecado, y volvemos a justificarlo. Cada vez que justificamos un pecado, hermanos, estamos cauterizando la conciencia. Entonces, encubrir nos lleva a endurecer el corazón. Si endurecemos el corazón, entonces la incredulidad se va a apoderar de nosotros. Si la incredulidad llega a nuestro corazón, entonces la impiedad, hermanos, va a llegar también. Nos convertiremos en impíos y cauterizaremos nuestra conciencia y entonces llegaremos a practicar la iniquidad. La iniquidad, hermanos, es lo que se halló en el corazón de Satanás. Ay, hermano. Dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti iniquidad, maldad. Entonces, hermanos, la iniquidad, después de la cauterización, lo que viene es la práctica constante del pecado. Y practicar, ejercitarse constantemente en el pecado, hermanos, es iniquidad. A ver, lo explico. Cuando alguien comete una falta, un error, una falla, se llama transgresión. Es una ofensa a Dios. Pero si se arrepiente y le pide perdón a Dios, es perdonado. Si aquella persona lo vuelve a cometer, ya no es transgresión, es pecado. Pero si se arrepiente, el Señor lo perdona. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si la persona ya le gustó, ya le agradó, ya encontró placer en ese pecado y ya está diariamente ejercitándose en ese pecado, esa persona está practicando la iniquidad. Y eso ya no es pecado, eso es iniquidad. Le voy a decir esto: el que practica el fútbol es futbolista. El que practica el box es boxeador. El que practica el béisbol es beisbolista. El que practica el pecado es inicuo. El que practica el pecado es un inicuo. Y eso es, hermanos, llegar al nivel que llegó Satanás. Porque se encontró iniquidad, maldad en su corazón. Cuando la Biblia dice, hermanos, que en los últimos tiempos la maldad aumentaría, está hablando de la iniquidad. La iniquidad va a aumentar. Va a haber gente que va a practicar el pecado, que no va a querer a renunciar al pecado.
Hermano, perdón, yo pequé, ok. Yo he pecado. Y en algún momento practiqué la iniquidad como David. David practicó la iniquidad, pero dijo, líbrame, perdóname. Yo reconozco que he pecado, que he practicado el pecado, la iniquidad. Y David fue perdonado. Pero si sigue usted practicando, ejercitándose en la borrachera, en el alcoholismo, en el adulterio, en las malas palabras, hermano, sigue usted practicando el pecado, su corazón, hermano, ya se cauterizó, ya no se siente mal, aunque le haga el cuento, ¿verdad? Perdón, pero hay gente que dice, es que la gente viera cómo habla mal de mí. Yo le decía una vez a una persona con la que yo hablaba, le decía, porque yo le decía, mira, lo que haces está mal, el pecado que estás haciendo, sigues tomando y eso, no, es que la gente viera cómo habla de mí. Entonces yo le tuve que poner un ejemplo de mi vida. Sí, hermano, porque a veces somos buenos para hablar de otros. Y le digo, mira, la gente habla mal de mí. ¿Y por qué? Porque yo les di motivo, porque yo pequé contra Dios. Entonces hay gente que no quiere escucharme hablar de Dios, porque se quedó con la idea de que yo soy un pecador. Pero hermano, ya Dios me perdonó. Ellos no, tal vez, ellos siguen en su conciencia, en su corazón, con la idea, en su mente. Pero lo que quise decir ahí, hermanos, es que yo le di, ¿cómo decir? Razones a la gente. Hay por ahí un refrán que dice, cría fama y acuéstate a dormir. De manera que si alguien me ve a mí platicando con una persona del sexo femenino en alguna parte, inmediatamente va a decir, mira, ¿por qué? Porque su mente está así. Entonces, si alguien te ve con una botella en la mano o con aliento alcohólico, cantando canciones y gritando ¡bajúa! Hermano, por favor, no acuses a la gente, no culpes a la gente. Como dijo Luis Miguel, no culpes a la noche. No culpes a nadie. El culpable es uno mismo. Entonces tenemos que aceptar la responsabilidad, hermanos. Ahora, 2 de Pedro 2:15 dice, abandonando el camino recto. Es decir, el que practica la iniquidad abandona el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Hermanos, ¿sabe qué le dijo Balaam, hermanos, a Balac? El pecado de Balaam, hermanos, fue que Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios no le dio permiso al profeta Balaam. Y entonces, hermanos, él de todas maneras fue, y por ganarse un dinerito más, un sencillito más, hermanos, aconsejó mal a Balac y le dijo, ¿por qué no le mandas mujeres que practiquen la idolatría y entonces hagan pecar a Israel? Y entonces Israel se va a hacer, va a ofender a Dios y Dios los va a aborrecer. Se va a volver aborrecible ante Dios. Entonces hay gente, hermanos, que da consejos equivocados, consejos malos. Y entonces, hermanos, dice que siguen el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Qué tremendo, hermano. Porque Balaam, por dinero, hizo cosas que no debía haber hecho. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque el domingo trabajo. Y al ratito andan borrachos, hermano. O sea que sí tienen tiempo para el alcohol, pero no tienen tiempo para el Señor. Tienen tiempo para andar en fiestas, pero no para venir a la casa del Señor. Bueno, ya ese es un regaño, ¿eh? Entonces, hay gente que abandona el camino recto, se extravía. Veamos entonces, hermanos. Entonces, mire cómo va evolucionando. Encubrir, endurecer, luego incredulidad,
luego impiedad, luego la cauterización de la conciencia, luego la iniquidad y finalmente la persona llega a la apostasía. Nadie cae de la noche a la mañana, ¿no? Nadie. Entonces, la apostasía le precede la iniquidad. El que cae en iniquidad pierde el amor a la verdad. Por eso, pues, cuando usted le dice a una persona que practica la iniquidad, el pecado, hermanos, le dice, estás mal. Y yo, no, pastor, ¿cómo hacer? Está mal todo el mundo. Está mal mi mujer. Está mal, hasta usted está mal, pastor. Yo estoy bien. Esa persona ama la mentira. No ama la verdad. Pierde el amor a la verdad. Vive en un mundo falso. No puede permanecer en ella. No puede permanecer en la verdad. Y recordemos, hermanos, que una de las definiciones de apostasía es apartarse de la verdad. Y veamos acá. San Juan 8:44. Es fuerte este texto. Pero tómelo como un consejo, no como una agresión. Aunque si se ofende, pues yo debo decirle, hermano, ¿cuántas veces hemos ofendido a Dios? Y cuando el Señor nos habla fuerte, nos hacemos los dolidos. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! El que llega, hermanos, al nivel de apostasía es hijo del diablo. Santo Dios. Como decíamos cuando jugamos canica, así. Eso está fuerte, hermano. Porque el que llega al nivel ya de apostasía, acuérdense, hermanos, que el nivel de iniquidad, ahí llegó Satanás, Luzbel, y apostató. Luzbel, el Señor lo reprende, hermanos, es un apóstata irreversible. Y cuando alguien llega a la apostasía irreversible, hermanos, ya hay una genética maligna. El diablo lo ha reengendrado. El diablo no tiene hijos, pero puede reengendrar. Puede, hermanos, transmitir una manera de pensar, una manera de actuar. Entonces el Señor le dice, mire que a quienes le dice, hermano. Le dice a los fariseos, le dice a los escribas, gente que conocía de Dios, pero que eran apóstatas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, los que hacen o los que cumplen los deseos del diablo son hijos del diablo. Pues ahí lo dice, pues. Si usted se enoja, enójese con el Señor, que fue el que dijo eso. Y dice, él ha sido homicida desde el principio. Y acuérdense, hermano, que el que no ama a su hermano es homicida. Y no ha permanecido en la verdad. Entonces, porque el diablo, hermanos, Luzbel, que involucionó a Satanás, a diablo, a serpiente antigua, al dragón, al gran dragón de Apocalipsis, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Y mire, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, todo aquel hermano, toda aquella persona que vive en la mentira, que no ha permanecido en la verdad, ha llegado, hermanos, al nivel de apóstata. Y perdón, lo voy a decir con palabras suaves, ha llegado al nivel de ser familia del diablo, porque es hijo, porque su padre es el diablo. Y ellos dijeron, nuestro padre es Abraham, dijeron. Y el Señor le dijo, no digan que su padre es Abraham, porque Dios puede levantar hijos hasta de estas piedras. Ustedes las cosas, los deseos del diablo hacen, la voluntad del diablo hacen,
El diablo le dice, ve y toma, y se van a tomar. El diablo te dice, ve y métete con una mujer, vas y lo haces. Mira, el diablo te dice, golpea a tu papá o a tu mamá, insulta a tu mujer, y le haces caso. No has permanecido en la verdad. Te hablan de ir a la iglesia, acercarte al Señor. No quieres, porque no quieres la verdad. Quieres las tinieblas, quieres la oscuridad, quieres la mentira. Bueno, eso ya está fuerte. Yo le invito a que, si usted, el Espíritu Santo, Dios en su misericordia, le redarguye ahí donde está, y todavía es sensible, y puede decir como David, perdóname, Señor. Usted está a tiempo, hermano. Porque hay dos tipos de apostasía: la apostasía reversible y la irreversible. Hoy quiero decirte que Dios tiene misericordia de ti porque estás oyendo este mensaje. Si lo estás oyendo es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere que te arrepientas, te conviertas para que seas restaurado. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, mi Dios, en esta noche, por tu palabra. Por esa palabra que, aunque es fuerte, Señor, así como Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Perdónanos, Señor, si hemos a veces ocultado nuestros pecados, si no hemos querido confesarlos. Perdónanos si hemos permitido que se endurezca nuestro corazón a veces. Si hemos permitido, Señor, que en nuestro corazón se albergue la incredulidad. Si hemos permitido que la impiedad llegue a nuestro corazón y se cauterice, Señor. Si hemos permitido, Señor, la iniquidad y hemos estado practicando algún tipo de pecado. Tal vez no adulterio, pero tal vez, Señor, la ira, el estar ahí constantemente maltratando a otros. Por favor, perdónanos. Ayúdanos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a evolucionar, a que nuestra vida sea como la senda de los justos, que es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto, y no que evolucionemos y lleguemos a la apostasía. Por favor, yo quiero ser tu hijo. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Te ruego que ahí los hermanos y hermanas que en esta noche están pidiéndote perdón, sean libres, sean perdonados, sean fortalecidos para vivir en tu camino, en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a despedirnos. El día de mañana, si Dios lo permite, mañana estamos a martes, y les invito para que venga y se conecte. A partir de las 8 de la noche vamos a continuar con este tema. Nos quedan por ahí como unos 3 temas más, que por ejemplo vamos a hablar acerca de Satanás, un apóstata irreversible; Judas, otro apóstata irreversible; y Pedro, un apóstata reversible. Dios les bendiga a todos. Dios me los guarde.